Ya la retuvo, busca el individual. Giovanni sacó centro. ¡Gol de México! 13 años pasaron entre el primer campeonato del mundo sub-17 que México ganó en Perú 2005 y la séptima eliminación consecutiva en octavos de final de un mundial en Rusia 2018. Ambos encuentros fueron ante Brasil. En uno, Giovanni Dos Santos brilló y fue nombrado el segundo mejor jugador de todo el mundial. En otro, el 10 ni siquiera vio acción y disputó apenas 13 minutos en todo el torneo. Luego de ese campeonato de 2005, México se coronó una ocasión más en 2011 y alcanzó 2 subcampeonatos en 2013 y 2019, además de un cuarto lugar en 2015. En selección mayor, alcanzó el quinto partido en el mundial disputado en casa en 1986. Desde entonces, se ha convertido en la meta igualar cada 4 años. ¿Cómo es que un país que sueña apenas con rebasar los octavos de final en una Copa del Mundo se ha convertido en una potencia en la categoría sub-17? Desde el club, yo creo que los clubes han mejorado mucho en fuerzas básicas, han trabajado mucho, le han dado mucha proyección a los jóvenes y cuando ya vienen las convocatorias para selección menor, yo creo que más para la 17 ya jugadores pues están muy adelantados, yo creo. Esa es la gran razón, si tuviera que resumirlo en una sola, porque hay talento, pero vamos a combinarlo con que hay estructura. México tiene futbolistas en las calles, por todos lados, desde Tijuana hasta Tapachula, en todos lados se juega ese fútbol, y después hay una estructura auspiciada por los clubes del fútbol mexicano, con escuelas por todos lados que captan este talento, lo pulen. Y después que eso, en un tercer nivel, está la estructura de la Federación Mexicana de Fútbol, con sus selecciones que hacen lucir estas joyas, una de las federaciones más ricas en todo el mundo. Estos chicos tienen hasta una ala del departamento de prensa especializada para ellos en la Federación Mexicana de Fútbol. Actualmente, todos los equipos que juegan en la Liga MX deben contar, además de con un primer equipo en la rama femenil, con una estructura en categorías menores, sub-13, sub-17 y sub-20. ¿Este proceso formativo funciona y tiene éxito? Bueno, las selecciones menores, categoría sub-17, yo creo que las tienes que considerar una potencia porque pues, han ganado 2 títulos mundiales, ¿no? Pero sucede que en la categoría sub-17 se estuvieron trabajando con las categorías inferiores y tienes 2 generaciones, puntualmente la del 2005 y la del 2011, donde tienes jugadores con mucho talento, con mucha calidad, que lograron hacer una unidad, un grupo muy sólido. Creo que una vez que se dieron los espacios, toda la gente que ya estaba trabajando, pues sintió un compromiso todavía mayor de potenciar este esfuerzo y materializarlo, ¿no? Hay muy buena comunicación adentro de la Federación Mexicana y en selecciones menores, y tienen muchos visores. Es una federación que tiene invertida dinero, que les pague exclusivamente para ellos, gente que está con las antenas atentas a todo lo que esté pasando en las escuelas de fútbol y en los torneos con categorías de edad limitada de los clubes de la primera división. Entonces, lo que pasa es que se juegan estos torneos y la gente de federación, la gente de selecciones nacionales acude con visores, están comunicados con todos los equipos, sobra decir que con los más importantes todavía más, y ya saben que en América viene un buen chico, generación 2008. En Cruz Azul viene un buen chico, generación 2005. Y así se van, les van poniendo nombre y apellido. Me visorearon en Cruz Azul y de ahí empecé el proceso. Pero, por ejemplo, en mi proceso de selección hubo como 2 o 3 jugadores que los visorearon fuera, los visorearon en llano, y ya estando en ese proceso, pues clubs los invitaron a formar parte de su club para poder seguir esa carrera en un club. Se implementó ya hace bastante tiempo con Néstor de la Torre, director de selecciones nacionales, y él tenía un proyecto donde decía, si tenemos a todos los chavos que durante el año logren jugar 50 partidos, 100 partidos, teniendo 5, 6, 7, 8 torneos internacionales, vamos a encontrar los resultados. ¿Por qué? Porque estás mejorando a los talentos. Hasta que llega el punto que ya son aptos para una categoría de selección nacional, son seleccionables, los seleccionan y a partir de ahí empiezan con este proceso ya, digamos, de contacto directo con estos chicos registrados en su sistema, y los que van pasando los filtros, pues se quedan ahí por muchos años. Ahora es mucho más claro este proceso, porque antes era muy silvestre, ¿no? Las jugadoras que ya se detectaban, pues se podían canalizar hacia selección y se les llevaba por una sub-15, una sub-17, una sub-20 y una mayor, como puede ser el caso de Katia Abad, Daniel Espinosa, pero ellas no trabajaron en un club hasta que se hizo la liga.
hoy tenemos ya jugadoras de la categoría sub-15 que ya están trabajando en la liga. Ha habido unos casos que los visorean fuera del club y cuando ya están en la selección, pues ya pertenecen a un club, pero por reglamento, pues los jugadores tienen que pertenecer a un club para poder ser parte de una selección. Hay una inversión actual del 45% más o menos del presupuesto de la selección, de selecciones nacionales, que va hacia las categorías inferiores, de la 23 hasta la 15, y pues invierten dinero, son alrededor de 13.7 millones de dólares de presupuesto. Sin embargo, la brecha que existe entre el fútbol amateur o formativo y el profesional es bastante grande. Los jugadores y jugadoras se enfrentan a diversos obstáculos. Convocatoria en sub-17, pues un jugador va a todas. En una sub-20, pues ya algunas veces no te dejan ir porque ya estás entrenando o jugando con primera división y ahí se pierde un poquito ese proceso, ¿no? Entonces ya más adelante en una selección mayor, pues esos jugadores pues ya van teniendo menos participación por estar peleando en una primera división. No tiene que ver tanto con el trabajo que se hace en selección nacional, ni es un tema de mentalidad, es un tema del profesionalismo en México. Está súper demostrado que México funciona muy bien a nivel amateur. Se han jugado 15 Copas del Mundo en la categoría específicamente sub-17. Antes se jugaron algunas en sub-16, pero en sub-17 se han jugado 15. México ha estado en 4 finales, casi una tercera parte y ha ganado 2 veces. A nivel amateur no se necesitan más pruebas de que México lo hace muy bien, de que tiene tanto talento como otras regiones del mundo. El problema está en el profesionalismo y ahí tiene que ver con la Liga MX, con el modelo de negocios. La Copa Mundial Sub-17 nació en 1985, partiendo del molde ya probado de la categoría Sub-20. Este torneo se realiza cada 2 años. En un principio, la edad máxima para participar era de 16 años, hasta que en 1991 se estipuló que fuera de 17. La selección que participó en el Mundial de 2005 estaba prácticamente desapercibida para la afición. Fue hasta que empezó a obtener resultados positivos que los medios y la gente volteó a verla. La de 2011 fue distinta, ya con el antecedente del Mundial de Perú, el segundo título mundial para México se dio ante un estadio azteca totalmente reventado, y tras uno de los partidos más épicos que se recuerden de cualquier categoría en la historia del fútbol nacional. Por su parte, la selección femenil sub-17 alcanzó el subcampeonato en Uruguay 2018. Quizás no con tantas expectativas, la del 2005 pues obviamente venía con un historial de que no se había ganado absolutamente nada, pues nunca, ¿no? O sea, realmente no había expectativas sobre esa selección, tú la recordarás, que la toma Chucho Ramírez. Curiosamente en ese caso, su esposa, que en paz descanse, tenía un rollo de la mentalidad. Creía mucho en la mentalidad, en que había que inculcarles a los muchachos que eran ganadores, y entonces él se basa mucho en eso, en esa mentalidad ganadora que le puedes imprimir a chavos que terminan de ser, son niños, adolescentes, están en esa fase, son muy influenciables, y termina pues haciéndolos realmente unos ganadores mentales antes que unos ganadores en la cancha. La clave de esa primera selección 2005 fue la mentalidad, un cambio de mentalidad que impuso Chucho Ramírez, influenciado por su esposa en ese momento. Esa es la clave de esa selección, donde tienes una generación de chavos muy talentosos, donde sale Giovanni Dos Santos, Carlos Vela, donde salen un montón de chavos, Efraín Juárez, Héctor Moreno, y bueno, por ahí nos podemos seguir, ¿no? Entonces, tienes una generación muy compacta de mucho talento que juegan ganando cada partido, ¿no? Y enfrentaron a Holanda y enfrentaron a selecciones complicadas en el camino para ganar la final con Brasil y así conseguir lo que nunca se había conseguido. En mi proceso, pues sí hubo un cambio porque a mí me ayudó a saltar muchos procesos. Por lo regular en Cruz Azul, pues los chavos eran de 22, 23 años. A mí me toca debutar de 17 años por saltar esos procesos. Yo acababa de subir a la reserva y de ahí salté al primer equipo. Salté el proceso de segunda, tercera, ascenso. Entonces eso es lo que me ayudó a mí para poder crecer más rápido y poder aspirar a un lugar en la primera división. Lo que sí te podría decir es que creo que el éxito de esa sub-17 que llega al subcampeonato del mundo se debe a que ya muchas de sus jugadoras ya podía participar de un entrenamiento estructurado, de un entrenamiento profesional, y eso se vio reflejado, ¿no? O sea, otros países, otras entrenadoras de por ejemplo, de Guatemala, de Honduras, que me tocó conocer en la capacitación de CONCACAF, nos decían, ¿no? Es que su liga es la que les
cómo le hicieron para tener esa liga, ¿no? ¿Qué beneficios les ha dado? Y yo creo que ese es un beneficio directo de que ya tengamos una liga y que se esté apoyando y que siga creciendo, ¿no? Pues obviamente pues viene la presión, ¿no? Las siguientes elecciones, puede que salir campeones y todo. Se logra hasta el 2011 con una generación de chavos totalmente diferente, sin tanto a lo mejor tanto talento marcado individual como la selección del 2005, pero se logra avanzar y se logra teniendo pues un paso sólido ante Uruguay, con proezas en la cancha, con aquel trancazo de la Momia Gómez, con sangre, con heroísmo, con todo, o sea, teñida de cosas maravillosas ante Alemania y después, bueno, esa final ante Uruguay que ganan con gran categoría, una selección jugando muy bien, muy sólida, mucho más en conjunto, todavía tomando en base o con base lo que dejaron las selecciones menores anteriores. Los integrantes de la generación 88-89, que conformaron aquella sub-17 campeona en 2005, ahora tienen alrededor de 32 años de edad y están entrando a la etapa final de su carrera. A 15 años, ¿qué le dejó ese título al fútbol mexicano? Era la primera vez en la historia que se obtenía un campeonato mundial. La Federación Mexicana, y no son mis palabras, son los hechos, cree en los procesos de selecciones menores. Tiene invertido ahí un mundo de dinero que ya quisiera la Federación Argentina, que ya quisiera la Federación Uruguaya, de dinero y de estructura, de lo mejor del mundo en selecciones menores. El problema, claro, está en la Liga MX, por lo que ya mencionas, no hay ese apoyo al talento mexicano por un tema de cómo funciona el negocio. Muy importante el dar ese seguimiento porque pues México ya es potencia en selecciones menores, ¿no? Y esperar ese momento en el que te toca entrar a la cancha y ahí demostrar todo eso que quieres demostrar. Muchos que sobresalieron en la selección menor, pero en su club no le dan oportunidad. Lo que pasa es que tiene que ver tema de promotores. Claro, yo traigo a un jugador sudamericano que me va a dejar una regalía como promotor, posiblemente también al directivo de un equipo, una regalía que no le va a dejar darle la oportunidad a un chico de 21 años. Sí hubo un impacto, sí cambió porque los ojos se pusieron sobre las selecciones menores, un impacto bueno porque se invirtió más, se les puso más atención y entonces a raíz de eso se jaló no solo a la 17, sino a las demás selecciones y habría que incluir también a la selección femenil. El apoyo de la federación es al 100%. Creo que de unos años para acá se volcaron completamente a apoyar al femenil. Y este presupuesto que te mencionaba hace un rato, que es el 45% que se destina a selecciones menores, quizás antes hubiera sido impensable, pero gracias a esos 2 campeonatos mundiales, bueno, la federación tiene la obligación entonces de invertir. Entre más apoyo da un club a su equipo femenil, creo que tiene más oportunidades de seguir creciendo. No se limita a las oportunidades negadas de debutar, de mostrarse. Tiene que ver con las oportunidades de equivocarse, de echarlo a perder y de rehacerse. O sea, sí captaron la atención positivamente, pero también generaron una expectativa que terminó siendo una presión. ¿Y por qué los jugadores sudamericanos, nada contra ellos, llegan a demostrar cosas diferentes que el jugador mexicano de cantera? Porque ellos ya se pudieron equivocar en su país, porque ellos ya los aventaron al ruedo, ya se equivocaron. Quizá deban pasar algunos años más para poder determinar si el convertirnos en potencia sub-17 fue un parteaguas para dar el siguiente paso y así entrar a la élite del fútbol mundial. O fue más bien llegar a nuestro límite y conocer el techo que nuestro fútbol puede alcanzar. Lamentablemente, en el sentido de si cambió algo que fuera notorio en el fútbol, te diría que no mucho. Que el jugador mexicano sencillamente no tiene la oportunidad de equivocarse. Fracasa y vámonos a otra cosa, que llegue el sudamericano. No, hay que dejarlos que fracasen y que la liga les dé oportunidad de madurar. Pero si no tienes esa oportunidad o no tienes esos minutos, pues se va perdiendo ese proceso y muchos jugadores se van quedando. Jugadores que han mostrado buenas condiciones en un mundial, en su categoría, pues se van perdiendo y pues es una lástima que no se pueda llegar a una selección mayor y que se pueda aspirar a algo más que el quinto partido.